Seguimos adelante, esto es Reporte de la Noche y vamos a entrar al tema de Yasmín Esquivel Moza, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en los últimos meses, desde incluso finales de 2022, está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque se ventiló un presunto plagio de su tesis de licenciatura. Un año antes, la tesis titulada Inoperancia de sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, ese es el título, fue presentada por otro alumno de la UNAM frente a la misma sinodal. Hoy la noticia es que una jueza, la jueza novena de lo civil, María Magdalena Malpica Cervantes, de la Ciudad de México, determinó que la ministra Yasmín Esquivel es la autora de esta tesis. Con dicha resolución emitida el 17 de mayo pasado, que fue firme e inacatable, de acuerdo a lo dicho por el abogado de Yasmín Esquivel, la jueza descartó plagio de la ministra, como se acusó en diciembre pasado, y bueno, pues también por parte de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien afirmó que él había presentado la misma tesis un año antes. Así lo dieron a conocer en rueda de prensa, decíamos, Alejandro Romano, quien subrayó que de acuerdo a la sentencia, Esquivel Moza es la legítima titular de los derechos morales y patrimoniales de su tesis de licenciatura. Vamos a escucharlo. Se pronunció la mencionada sentencia, declarando judicialmente que la tesis intitulada, repito, Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, es de la autoría de la señora Yasmín Esquivel Moza. El fallo en cuestión hoy se encuentra elevado a la categoría de sentencia ejecutoria pasada por autoridad de cosa juzgada y por tanto obliga a su debida observancia por parte de cualquier persona y por consecuencia al expreso reconocimiento de los derechos de autoría de la mencionada tesis en favor de nuestra representada. También habló al respecto Yasmín Esquivel. Dice, en lo personal, bueno, no habló, escribió a través de sus redes sociales: en lo personal, con esta determinación, yo doy por concluido el tema y continúo sin distracciones con mi compromiso de hace más de 38 años en el servicio público y la obligación legal y moral que tengo con la impartición de justicia en México como ministra de la Suprema Corte. Hay más de qué hablar al respecto, pero para rebotar esta información, saludo con muchísimo gusto al doctor constitucionalista José Manuel Velasco. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez a este espacio, a la XBT, a Reporte de la Noche. Muchas gracias. Gracias, es un honor siempre estar aquí con ustedes, saludándoles, saludando al auditorio de esta cadena, de esta estación. Doctor, pues ha sido muy relevante cada vez que está por acá porque, bueno, pues nos pone en peras y manzanas mucha de esta información, digamos, legal que suele contener términos bastante confusos para quienes quizás no estudiamos la materia. Y en este caso, Yasmín Esquivel, pues queremos saber ¿qué está ocurriendo? Un poco, ya dijimos el contexto, pero ¿qué significa esta determinación de la jueza novena de lo civil en Ciudad de México, María Magdalena Malpica, que pues prácticamente dice, Yasmín Esquivel es la autora de la tesis? Bueno, en todo procedimiento judicial hay una persona que se siente agraviada y hay otra que es la que la agravia. Para eso se tiene que ver un procedimiento establecido en un código de procedimientos civiles, código de procedimientos penales y los códigos adjetivos de cada materia. En todos los casos se va a tener que atraer a las partes a una contienda, a un litigio, a un encuentro, y cada quien va a presentar pruebas. Pero si nada más se presenta una parte y la otra parte no se presenta, hay 3 espacios para que se haga la invitación, el llamado, la convocatoria, y entonces
si no se cumplen esos procesos en esas etapas, pues entonces se toma como rebeldía. Entonces, en este caso de Yasmín Esquivel, no se presentó, o sea, se presentó la parte de Yasmín Esquivel, sí, como la acusada, pero no el que acusa, que sería en este caso la UNAM. Digamos, ella se adelantó para poder tener una resolución judicial favorable hacia ella. Y lo presenta en una instancia que es propicia, para nadie es un secreto que el Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues tiene muchos haberes hacia personajes como la misma ministra. Y los abogados que están ahí pues son personas que todo el tiempo han trabajado para ella o con ella. Desde luego, eso no quita el procedimiento que haya sido bueno o malo. Pero si no se cumplieron con los llamados para que primer interesado en defenderse sería la UNAM. Claro. No fue convocada. Ese es un punto que no admite la cosa juzgada. Okay. Para que sea cosa juzgada es que tienen que aparecer los principales intervinientes. El segundo punto, el elemento primordial a quien presentó primero en tiempo y primero en derecho su tesis, que es Edgar Ulises Báez Gutiérrez, alumno que salió un año antes de la escuela y que le había presentado un año antes su tesis, y que lamentablemente pues no lo convocaron o no se presentó. Y si no se presentó o no lo convocaron, es igual a lo mismo, porque no hay forma de decir esto se hizo o no se hizo. Sin embargo, ellos siguieron adelante y expresaron formas como la exégesis bíblica, en la parte hermenéutica de la exploración de libros. Bueno, estoy de acuerdo en que se haya hecho, pero ese procedimiento me hubiera gustado que lo hicieran peritos en la materia, y que en todo caso, ante la gravedad de este asunto, los mismos peritos hubieran propuesto, por ejemplo, el polígrafo. No es una decisión de que se acepte o no, sino que es una cuestión voluntaria, y más cuando se está haciendo sobre preceptos morales, que dice, claro, moralmente yo ya cumplí, yo soy la quien presentó esto. Bueno, entonces moralmente acepta que te hagan una prueba de esta naturaleza y veas si esto funciona. Pero si no funciona y no lo quieres hacer así porque no es un procedimiento aceptable, entonces básate en las técnicas de investigación del forense. Y ese forense, con sus peritos, te tiene que dar la clave de la autoría, de la idea, de la profundidad del mensaje, de lo que quieres cambiar, de lo que vas a hacer, de lo que ya presentaste, de todo el método científico, como lo presenta Bertrand Russell, aquel que escribe Perspectiva Científica, y nos dice, para que tú escribas algo y mandes un mensaje y tengas la capacidad para que llegue ese mensaje, tienes que presentarlo en estas condiciones, y te marca ciertas líneas para que tú las cumplas. Ese es el método científico, y ese es un método forense. Si no lo aplicas así, ¿para qué te vas a desgastar? Ahora, lo más importante, ¿el dueño de la casa quién es? La UNAM. Uh-huh. ¿Por qué no convocaste al dueño de la casa? O a su administrador, o a su representante, claro, o a su rector. Lo sabes y los tienes ahí. Invítalo. La UNAM, pues como respuesta a todo esto, descartó que la sentencia obligue a detener el proceso contra la ministra. Es que no es en contra de la ministra, o sea, no es un asunto personal. Esto es a favor de que se llegue a una verdad. Puede ser en contra o a favor de lo que ella ha dicho. Okay. Muchos se han catalogado, inclusive en alguna ocasión yo lo dije, aquí hay un plagio, porque digo, el proceso que se utilizó no queda duda. Sin embargo, ahora tienes que, si la acusación que haces la puedes sostener, pruébala. Y la prueba que tienes que hacer es forense, un forense administrativo, para determinar bajo el método científico qué fue lo que hizo falta.
Y eso es lo que está haciendo el Comité de Ética de la UNAM. Dejen trabajar al alma mater. Hay millones de estudiantes que han salido, hemos salido del alma mater de México, y esto lo desprestigia mucho. Yo no veo un argumento por el cual a la UNAM le convenga decir Yasmín Esquivel plagió. No veo ningún argumento. Queda mal la UNAM incluso al decir la ministra de la Corte y una exalumna plagió. Entonces, con más, digamos, motivaciones, podríamos decir, pues están buscando la imparcialidad en el proceso, ¿no? Y supongo que también pues tendrán, bueno, pues como sucede, ¿no? Abogado del diablo o abogados de las partes, en este caso, para determinar si hubo o no pues la irregularidad. Entonces no veo por qué pensar que la UNAM vaya a hacer un procedimiento irregular, y creo que ahí la ministra pues debería detenerse también a esa investigación, ¿no? Porque si es inocente, pues ya está, y va a salir a la luz. No hay un elemento así que diga hasta ahorita, ni por el rector, ni por los elementos que están en la Escuela Aragón, la Facultad de Aragón, o de la Facultad de Derecho, no hay alguien que haya dicho cometió este ilícito. No, vamos a revisar, estamos investigando, pero al momento de iniciar su investigación el Comité de Ética, la ministra presenta un amparo, y un juez de distrito, para que no se le investigue. Ese juez de distrito, al recibir el juicio de garantías constitucionales que se están violando a la ministra, le solicita, le concede la suspensión provisional del acto, de la investigación. Y la UNAM dice, bueno, no investigo más al público, aquí sí. Y al mismo tiempo su asesor jurídico presenta el informe justificado y las partes que contiene a la respuesta que le está pidiendo el juez de distrito, el juez federal, y lo convence. Y se convence el juez, y en una decisión autónoma, independiente, como es la decisión de todo juez, determina que no ha lugar al amparo, a la suspensión provisional ni a la definitiva, y le da la razón a la UNAM. Comienza nuevamente la UNAM con su Comité de Ética a investigar, y viene otra demanda de juicio de amparo. Aquí se tiene que tomar una decisión por los juzgadores o por la Suprema, porque así van a seguir los juicios de amparo, claro, y amparo y amparo, hasta que se haga una jurisprudencia o se tome el acuerdo respectivo. Y eso es lo más razonable, que la Suprema Corte atraiga esto y diga, ya, a ver, como ya lo tiene ahorita un ministro de la Corte, para poder determinar si la causa más importante, la persona que ocupe el cargo de ministro, deberá de tener buena reputación y fama pública como requisito ineludible. ¿Esto lo tiene? Dudo que lo tenga. No lo puedo afirmar, sí, pero dudo que lo tenga. Doctor, estamos platicando con el doctor José Manuel Velasco López. Bueno, pues muy interesante esto que estamos hablando. Yo creo que es ineludible pensar que esto es un tema ya demasiado politizado. Dos cosas que quiero comentar. La primera es un tema tan público que va a ser difícil, que sería muy difícil en otras condiciones quizás que no se llegara a la justicia, en este caso, a determinar la verdad, y si la verdad es el plagio, pues ni modo, y si la verdad es el no plagio, pues ni modo. Pero interesante que pues está entrando, bueno, ya entró desde hace mucho tiempo al tema político. El presidente López Obrador, desde su llegada en 2018, ha propuesto a 4 ministros de la Suprema Corte, y digamos que hay un quinto con el que tiene afinidad, que es Arturo Saldívar. Sin embargo, 2 de ellos... 2 de los ministros que propuso el presidente,
pues el propio presidente los ha calificado como que se echaron a perder, como que ya están haciéndole el caldo gordo a la oposición podridos. Y a la derecha. Hoy salieron, y para seguir con el argumento de lo político, los gobernadores de la llamada Cuarta Transformación a decir, entre otras cosas, reconocer el reconocimiento de Yasmín Esquivel como mujer, abogada, integrante de la Suprema Corte, destacó su trabajo, principios y que resistió el embate en su contra. Gobernadores como el de Veracruz dicen, ya se resolvió que no fue plagio. Los demás gobernadores dicen, determinó de manera inatacable que Esquivel es la autora de su tesis de licenciatura. Por ejemplo, algunos de los mensajes que se han publicados a través de sus de las redes sociales de los gobernadores de la 4T. Es un tema político que ensucia, veo yo, pues a la justicia de nuestro país. Si hubiera sido, creo yo, si hubiera sido un resultado distinto, los mismos gobernadores estarían atacando al Poder Judicial y diciendo, ya se echó a perder, ¿no? ¿Está ensuciándose este proceso, doctor? Ya se ensució. Yo creo conocer al rector Grauer. Él es un brillante médico con especialidad oculista y que ha hecho trabajos de investigación para la vista demasiado profundos y de reconocida solvencia a nivel mundial. Cuando se habla de estos métodos para revisar quién tiene la razón y quién busca lo que todo mundo pretende que se haga, justicia, la justicia es una moneda de cambio bastante deteriorada. Poca gente hace uso ya de esa divisa porque no llega. Estamos a 6 meses de haberse pronunciado, casi a 6 meses de haberse pronunciado el posible plagio sobre una tesis de licenciatura. Sí. Y estamos a 3 meses de haberse dado a conocer otro posible plagio de una tesis doctoral. ¿Qué caso tiene andar ensalzando algo que jurídicamente no es cierto? Si todavía te falta otro más difícil, otro escollo más difícil. Pero ya nos estamos adelantando. ¿Con qué calidad o autoridad moral me habla un gobernador que ordena la detención de una juez? Todo porque a su juicio, a su independencia, a su capacidad de análisis, determina que la persona a quien le está imputando la Fiscalía del Estado de Veracruz no ha lugar para procesarla, ni mucho menos para detenerla. Y se le va encima y la detiene. Esa es una violación a los derechos humanos porque es una privación ilegal de la libertad. Si eso lo hace quien debe de procurar justicia, ¿qué se espera para la gente de abajo? Quien no tiene quien le defienda, como decía Zapata, no es dueño ni de la sombra que pisa. Entonces, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que han contribuido en los libros de derecho sobre la justicia, ellos dicen, si no es pronta y no es expedita y no es verdadera, no es justicia. Llámale de otra manera, pero no justicia. ¿Qué esperamos? Pues sí. Creo que el trabajo de los ciudadanos debe ser, pues, exigir lo mejor en estos procesos que además son ejemplares, ¿no? Es de justicia ejemplar, caso Ayotzinapa, caso corrupción en altas esferas de gobierno, caso posible plagio de la ministra Esquivel. En esos casos debemos exigir justicia porque por lo menos sientan precedentes, por lo menos son públicos y por lo menos elevan un poquito la credibilidad de nuestras instituciones, me parece. Doctor, mensaje final, nos quedan 30 segundos. No debemos de desanimar tanto porque hay gente que trabaja y piensa que la justicia se va a dar.
está tardando. Pero la máxima casa de estudios, tengo la certeza de que va a brillar como nunca, radiante, un sol radiante, para que sus alumnos, quienes trabajan ahí y quienes se benefician de la UNAM por los trabajos que realizan, pues va a ser una realidad en breve. Pues esperemos que así sea. Confiar en la UNAM y bueno, pues también en su momento en el proceso retomado por el Poder Judicial. Gracias, doctor, por estar de nueva cuenta con nosotros. A la orden, siempre. Es el doctor en Derecho, José Manuel Velasco López. Nosotros vamos a una pausa. Continuamos con más información en este reporte de la noche.